Hola, bienvenidos a este espacio de ciencia y tecnología. Hoy dialogaremos con el ingeniero electrónico Óscar Pérez, un programador y desarrollador de aplicaciones para la industria del transporte y la movilidad, además de ser un emprendedor y empresario que se propuso realizar varios viajes por Colombia utilizando un carro 100% eléctrico, con el fin de demostrar que este vehículo puede ser el único de una familia y que puede utilizarse no solo para el transporte diario urbano, sino también para la recreación y el turismo nacional. Arranquemos pues con la primera pregunta. Óscar, bienvenido y cuéntenos cuál es el carro que usted utiliza. Bueno, yo poseo un BYD E5 400, se vende acá en Colombia, es un vehículo con una batería de 60.5 kilovatios hora. Y una autonomía del 400 es porque tiene una autonomía de 400 kilómetros acorde al fabricante. Bueno, cuéntenos qué ventaja tiene el BYD sobre otros modelos de carro eléctrico en Colombia. El BYD 5 tiene varias ventajas frente a otros modelos de vehículos. Primero, es el vehículo en Colombia con la mayor autonomía que actualmente se vende en el mercado. Detrás de él únicamente está el Renault Zoe, que ronda los 300 kilómetros de autonomía, y por debajo de él el más vendido en este momento, que es el BMW, que alcanza únicamente 250, 260 kilómetros. Entonces, la principal característica y ventaja que tiene es la autonomía, en mi caso es lo fundamental. Lo segundo que tiene para mí es que yo soy una familia grande, es decir, yo tengo 3 hijas, y mi esposa, mi perro y el gato que se me perdió en La Guajira, pero yo necesito espacio. Entonces es un carro que caben perfectamente 5 adultos bien sentados. Y otra gran ventaja, aunque pues no es ventaja, simplemente es gusto, es que es potente. Es un carro que, comparado por ejemplo con un Renault Zoe, el BYD 5 es un carro que duplica en potencia. Entonces, mientras un Renault Zoe hace el 0 a 100 en 11 segundos, este es un carro que puede hacer el 0 a 100 en 7.2 segundos. Entonces es un carro extremadamente divertido de conducir en el sentido de la aceleración. Por otro lado, el carro tiene un sistema de carga AC trifásica. Eso tal vez la gente no lo entienda muy bien, pero lo que significa es que ese carro puede aprovechar la infraestructura de recarga que está actualmente desplegada en la ciudad de Bogotá desde el año 2013. Entonces esa infraestructura de recarga es AC, eso significa que son cargadores que simplemente conectan a la red alterna que está en todo lugar, en cualquier lugar del país uno puede encontrar esa red AC, y puede ese carro cargarlo uno con cualquier tipo de conexión, entre comillas, porque pues hay que utilizar un cargador especial para conectarlo, pero usted lo puede cargar a 110 voltios monofásico, a 220 conectando 2 fases, o uno puede eventualmente cargarlo trifásico y cargarlo a una velocidad razonable. Es decir, si uno en una red trifásica, en una toma convencional que usualmente se consigue en el interior del país, donde montamos redes trifásicas, en las casas hay trifásicas, en la mayoría de casas industriales o casas grandes que cuentan con aires acondicionados, entonces se consigue esa red trifásica y ahí usted puede cargar el carro en menos de 5 horas. Entonces eso hace que el carro sea ventajoso porque no requiere una infraestructura demasiado compleja para ser recargado. Pero, ¿qué significa la autonomía del vehículo? Con una sola carga podemos llegar de dónde a dónde. Bueno, yo en ese carro yo lo he hecho, es decir, yo he hecho recorridos de Bogotá a Medellín sin recargar y viceversa. Obviamente lo he hecho a velocidades bajas porque entre Bogotá y Medellín hay más de 400 kilómetros. Por ejemplo, cuando yo me fui de Bogotá a Medellín, llegué a Medellín habiendo hecho, porque estaba en ese momento cerrado el túnel nuevo que abrieron, hice 423 kilómetros y llegué con 8% en la batería.
Yo me fui con el aire acondicionado apagado, tratando de ir a velocidades moderadas. Moderadas me refiero a velocidades inferiores a 80 kilómetros por hora, aprovechando a veces algo que impacta la autonomía de un vehículo es el viento. Entonces uno puede extender también la autonomía del vehículo, eventualmente haciéndose, pues obviamente guardando la distancia de seguridad, pero aprovechando, por ejemplo, una flota que corta el viento. Entonces eso hace que la autonomía se extienda. Pero el carro perfectamente ya lo han hecho y hay videos en los que se documenta Bogotá a Medellín. Y creo que yo soy la única persona en Colombia que ha hecho con un carro eléctrico de Medellín a Bogotá. Yo, cuando viajé a Medellín, no pensaba hacer el viaje directo porque según mis cálculos era probable que no lo lograra. Entonces, ¿qué hice yo? Yo arranqué de Medellín al 100% de carga, llegué a Puerto Salgar antes de empezar la subida hacia Guaduas. En ese momento paré. Hice mis cálculos, es decir, tenía en ese momento 65% de batería y le dije a Ana, hice mis cálculos, es básicamente eso es el cálculo de energía potencial, es MGH, es decir, uno pasa esa energía, la diferencia de altitud del punto que uno quiere llegar, en este caso Bogotá, que está más o menos a 2.700 metros, en ese momento estaba en el Magdalena a 300 metros, entonces uno hace esa diferencia de altitud, 2.200 por la masa, por la gravedad, y esa es la energía que uno desperdicia subiendo. Entonces hice mis cálculos y me daba el cálculo que yo tenía que, aparte de la energía que perdía subiendo, simplemente por la masa del vehículo, que es cercana a las 2 toneladas, más o menos yo calculo que con las personas que yo viajo es 2.5 toneladas. Yo le dije a mi esposa en ese momento, vamos a llegar, pero vamos a llegar con el 3% de la batería. Y necesitamos manejar en ese momento por debajo de los 60 kilómetros por hora. Entonces hicimos esa subida y logramos llegar. Entonces se hicieron de regreso más de 410 kilómetros y Medellín, desde donde arrancamos, es una ciudad que está más o menos a 1.500 metros y terminamos a 2.700, que es en Bogotá, cargando en la bolera el salitre con 3% en la batería. ¿Qué significa que un vehículo eléctrico sea potente? Bueno, la potencia, aparte de ser divertida, es decir, cuando uno pisa el acelerador del carro, los motores eléctricos tienen una gran ventaja y es que su torque se despliega de manera inmediata. Un motor a combustión hay que esperar a que llegue al rango de revoluciones óptimo para que toda la potencia del motor térmico se despliegue. En los carros turbocargados es aún peor, lo que llaman el turbolag. El turbolag lo que hace es que hasta que no se carga el turbo, el carro no genera la máxima potencia. En cambio, en un motor eléctrico es como en una licuadora. O sea, uno gira la perilla de la licuadora y la licuadora entrega su máxima potencia de manera inmediata. En los carros eléctricos ocurre lo mismo que ocurre en la licuadora, simplemente que el control de tracción del vehículo lo limita un poco para que no se pierda adherencia en las ruedas. Pero el carro tiene una respuesta inmediata, es decir, de hecho es más fuerte que sentir cuando un avión despega. Es decir, la sensación en la espalda es una sensación de fuerza y que es una sensación que uno siente en las montañas rusas y en los despegues de los aviones. Primero es la diversión y segundo, a la hora de adelantar vehículos implica una herramienta de seguridad. Es decir, hacer un sobrepaso en ese vehículo, uno lo hace en mucho menos tiempo que lo haría en un carro a gasolina o turbocargado mientras el carro llega a la revolución óptima y despliega la potencia. Entonces los sobrepasos, por ejemplo, uno quiere adelantar un camión uno puede hacerlo en una distancia mucho más corta y eso ayuda a que el vehículo eléctrico tenga una seguridad mayor en cuanto a los sobrepasos, que en Colombia es abundante las zonas donde es muy difícil adelantar porque las zonas de adelantamiento son muy cortas y muy pocas. ¿Y el carro es cómodo y espacioso? Bueno, ese carro es bastante cómodo porque el diseño, de hecho hay un acuerdo entre BYD y Toyota, un acuerdo de colaboración. Ese carro es, en sus dimensiones, en sus características, es muy similar, prácticamente idéntico, a un Toyota Corolla del año 2013.
Entonces, el Toyota Corolla es un vehículo familiar, de hecho, durante muchos años ha sido el carro más vendido en el planeta. Entonces es un carro, es un sedán espacioso con un maletero grande de 480 litros y tiene 5 plazas pues perfectamente adaptadas para adultos. A ver, Oscar, dígame, ¿es realmente más económico andar en un carro eléctrico que en uno de gasolina? Es muchísimo más económico andar en un carro eléctrico que en gasolina. La infraestructura de recarga, de hecho, si uno hace una comparación, aun cuando uno le tocara pagar la energía, porque en este momento en Bogotá no hay que pagar la energía en muchos sitios, uno va a Unicentro y parquea y ahí puede recargar a 22 kilovatios, uno va a los aparcar, donde está la infraestructura de taxis y carga a 37 kilovatios, en una hora ya puede tener perfectamente la batería al 80%, una hora de parqueo vale 5.000, 6.000 pesos y con esos 5.000 y 6.000 pesos uno ya puede recorrer más o menos 300, 400 kilómetros perfectamente. Entonces, en un vehículo a combustión, eso para recorrer 300 o 400, yo tenía una Renault Duster, la tengo todavía, simplemente la mantengo alquilada, pero ese es un carro que hace 36 kilómetros por galón. Esos 6.000 pesos que me gasto en un parqueadero, eh, en la Renault Duster implicaría gastar 10 galones de gasolina. Es decir, el galón de gasolina actualmente está rondando los 10.000 pesos. Entonces, con 6.000 pesos que yo me gasto en un parqueadero, puedo recorrer lo que en gasolina me costaría 100.000 pesos. Y finalmente, para cerrar el tema del carro, cuénteme qué ventaja tiene el cargador del BYD sobre los otros carros eléctricos disponibles en el mercado colombiano. Bueno, los carros eléctricos, hay que explicar un poquito las diferentes tecnologías que hay de carga, pero básicamente los podemos dividir en dos grandes tipos. La carga rápida, hay una carga que es AC, es decir, que le entra corriente alterna, la que uno tiene en su casa, y hay otra carga de sistema rápido que se llama DC. Hay diferentes estándares porque cada fabricante está ahorita, no se han puesto de acuerdo, en Colombia no hay un único estándar, pero cada fabricante, digamos, dependiendo de las regiones donde provenga el vehículo, está poniendo diferentes estándares, pero básicamente hay dos familias, DC y AC. Entonces, el cargador, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de ese cargador es que se puede adaptar a utilizar el sistema de carga AC que uno tiene en su casa, que la tiene uno desde la toma de dos paticas que está ahí en la sala de su casa, hasta eventualmente uno poner una toma industrial trifásica y conectar un cargador que es portátil y cargar el vehículo y tener, bueno, adicionalmente el cargador es portátil, entonces es una ventaja tener un cargador portátil porque uno puede hacer una única inversión. Entonces con ese mismo cargador uno puede cargar en su finca, uno puede cargar en su casa, uno puede cargar en su oficina o puede cargar en el hotel que eventualmente en un viaje largo uno visita y podría pedir el favor al hotel que lo deje conectar y obviamente pagar la carga para poder viajar. Entonces un cargador portátil y un sistema de carga AC es ventajosa. Ahora, todos los carros eléctricos traen sistema de carga AC. Es decir, el Renault Zoe, el BMW, el Nissan Leaf, el BYD, ¿qué otro se me escapa? Bueno, todos los carros tienen sistema de carga AC, pero otros fabricantes tienen un sistema de carga AC que eventualmente no acepta los 110 voltios, que es lo que uno comúnmente encuentra en Colombia, entonces de pronto hay que conectarlos a más de 220 y adicionalmente las velocidades de carga son más reducidas, mientras en red trifásica el BYD5 se puede cargar a 10 kilovatios, 10, 11 kilovatios. Lo máximo que uno puede cargar eventualmente un carro que únicamente acepta red monofásica de 220 es 5 o 6 kilovatios en Colombia con una red digamos doméstica convencional. Ya en un cargador rápido, cuando el carro tiene un sistema que no es AC sino DC, implica que haya un cargador especial que puede valer más de $30.000 y eso hace que esa infraestructura sea más costosa, más difícil de desplegar y
y que no sea tan abundante. Cargadores AC hay muchos, hay puntos de recarga AC, prácticamente podríamos simplemente poner una toma industrial de 40.000 pesos, podríamos poner tomas AC por todo Colombia de una manera muy fácil con una inversión muy sencilla. En cambio, poner cargadores DC implica inversiones superiores a $30.000 por cada punto. Bien, en este punto haremos una breve pausa en el programa y cuando regresemos vamos a hablar con el ingeniero Óscar Pérez sobre la infraestructura que tiene Bogotá para la movilidad eléctrica. Los invitamos a una breve pausa y ya regresamos. Bienvenidos de regreso a este espacio de ciencia y tecnología. El día de hoy estamos con el ingeniero electrónico Óscar Pérez, que es propietario de un vehículo 100% eléctrico y se ha propuesto utilizarlo como el único vehículo familiar en su casa. Bueno, para hablar sobre la movilidad eléctrica en Bogotá, cuénteme, Óscar, ¿tiene Bogotá realmente la infraestructura para que se pueda andar en un carro 100% eléctrico? La tiene y la tiene sobredimensionada. Originalmente el proyecto de taxis eléctrico cuando se planteó en Bogotá, originalmente lo que yo he leído es que se proyectaba que iba a haber 400 taxis eléctricos. Se instalaron puntos de recarga AC rápidos en la Bolera del Salitre, en el Parque Tercer Milenio, en el aparcar del Centro de Alta Tecnología y en el aparcar de la 116 con 19, más o menos es la dirección. Entonces esos 4 puntos de carga AC orientada a taxis, en este momento hay alrededor de unos 40 taxis rodando y esa infraestructura no se está utilizando a su máxima capacidad. Entonces cualquiera que tenga un sistema de carga AC, porque los taxis eléctricos de Bogotá fueron con sistema de carga AC, podría aprovechar esa infraestructura de recarga y cargar sus vehículos allá. Está el cargador de Unicentro, pero el cargador de Unicentro se quedó chiquito. Es muy usual que uno va a Unicentro porque ahí es un sistema de carga DC. Entonces allá van las marcas que utilizan sistema de carga DC. Y como es el único que hay en Bogotá, entonces ese sistema de carga DC de Unicentro vive lleno porque no hay suficiente carga. Adicionalmente, la gente ha colocado sus puntos de carga en sus casas. Los que tienen posibilidad de poner los cargadores en sus casas, pero no todo el mundo tiene casa propia. Yo en lo personal, a pesar de que tengo una casa propia, esa casa está en propiedad horizontal y yo la tengo arrendada y yo vivo cerca del trabajo y vivo en arriendo. Entonces, al vivir cerca del trabajo en arriendo, pues yo usualmente en mis trayectos de Bogotá, internos de Bogotá, con que yo vaya una vez a la semana a recargar en los aparcar o en el Parque Tercer Milenio, que es el más cercano a mi casa, en la que vivo en arriendo, es suficiente para tener carga para toda la semana. Entonces es posible, no solo es posible, aun cuando uno no tenga una casa propia, de poner su propio punto. Es decir, la infraestructura de carga de Bogotá es suficiente y está subutilizada. Yo quisiera que eso llegara al punto de saturación, porque eso implicaría que vale la pena que gente invierta en puntos de carga. Entonces, que la gente dice que es primero el huevo o la gallina. Entonces, eso es la discusión eterna entre los que son detractores de la movilidad eléctrica, que hasta que no haya puntos de recarga es imposible que haya carros eléctricos. Pero en Bogotá ocurre lo contrario. Ya están los puntos de carga, nadie los usa. Uno va al Parque Tercer Milenio y cualquiera lo invito a que vaya, porque eso es del IRD, eso es de todos. Y van a ver la capa de polvo que tienen esos cargadores allá, porque nadie los usa. Entonces, que sí, que el Parque Tercer Milenio es feo, que allá lo roban a uno, que roban los espejos saliendo. No, pues vayan y prueben. Y la idea precisamente era que hubiera un punto allá, que haya tránsito, que si me roban yo denuncio y
y la zona se recupera porque hay alguien usándola, pero no. Los taxistas, por ejemplo, tienen un mito sobre ese sitio que hay medicina legal. Entonces dicen que ahí asustan. Y ellos no, no van al punto de recarga del tercer milenio porque creen que los van a asustar. Entonces, ese es mi punto favorito de recarga. Primero, porque ni siquiera pago parqueadero. Y segundo, porque siempre está solo. A ver, Oscar, cuénteme. ¿Es cierto que se puede andar en Bogotá en un carro eléctrico totalmente gratis? Es completo, no gratis, es decir, todo cuesta, todo tiene un costo implícito, pero es posible andar en Bogotá sin pagar un solo kilovatio de energía. ¿Cuántos carros eléctricos puede atender la infraestructura de Bogotá? A ver, yo creo que puntos de carga C, incluidos en lo que hay instalado en la bolera, lo que está en los dos aparcar y lo que está en el tercer milenio, son por lo menos unas 6 estaciones por cada uno de esos puntos. Entonces 6 por 4, 24. Esos cargadores pueden cargar mi carro, por ejemplo, así esté al 0%, en máximo 2 horas. Máximo 2 horas se tardarían cargando. Entonces yo podría cargar 12 carros al día, ¿cierto? Entonces, pongámosle 8 puntos por cada punto, entonces 8 por 4, 32. Y 32 por 12 carros, digamos que fueran 10. Ahí están los 400 vehículos que en teoría estaba dimensionado el proyecto de taxis eléctricos de Bogotá. ¿400 carros eléctricos para cargar una vez a la semana? Una vez al día. Ah, una vez al día. Es decir, un carro como el mío, un taxista hace más o menos promedio 220, 250 kilómetros al día. Entonces, aun cuando ellos cargaran una vez al día, mejor dicho, les salieran los 400 kilómetros, no vamos a saturar esos puntos de recarga en taxis. Hay un problema y es que el estándar que se implementó es el estándar chino para el taxi eléctrico original. Los últimos modelos como el BYD5 manejan el estándar europeo. Entonces hay una mezcla de pistolas, entonces no todas las pistolas le sirven a todos los modelos de carros. Entonces algo que hay que buscar es la estandarización. Algo que tiene que Colombia hacer es definir qué estándar de carga tiene que seguir. ¿Para qué? Para que la gente que quiere invertir en movilidad eléctrica tenga claro que si pone $30.000 en un cargador de estándar europeo, no le va a tocar poner al lado otro de $30.000 para el estándar estadounidense y otro de $30.000 al lado para cumplir con el estándar japonés y otro de $30.000 para cumplir el estándar chino. Si Colombia entiende y analiza cuál de los 4 posibles estándares mundiales que hay es el más conveniente para nuestro país, pues los que van a hacer las inversiones van a entender en dónde meter la plata para saber qué cargadores poner. Bien, en este punto hacemos una pausa en este espacio de ciencia y tecnología y cuando regresemos, el ingeniero electrónico Oscar Pérez, empresario y emprendedor que ha decidido andar en un carro 100% eléctrico, nos va a contar sobre los viajes que ha hecho por Colombia y en especial un viaje que ha hecho desde Bogotá hasta La Guajira, el Cabo de la Vela y el Parque Eólico Jepirachi en el desierto de la parte norte de Colombia. Regresamos a este espacio de ciencia y tecnología. Estamos con el ingeniero electrónico Oscar Pérez, que ha decidido transportarse en un carro 100% eléctrico. Y ahora nos va a contar de un viaje muy especial que ha realizado entre Bogotá y La Guajira. Oscar, si un propietario de un carro eléctrico quiere hacer un viaje de Bogotá a la península de La Guajira en el norte de Colombia, ¿cuántos puntos de recarga se necesitan? Bueno, yo lo digo para el modelo de vehículo con el que hice el viaje.
Es el BLD5 que tiene una autonomía de 400 kilómetros. ¿Cómo realicé yo ese viaje? Lo primero es que Terpel, el objetivo de Terpel es tener más de 30 cargadores desplegados en carretera. Yo creo que la gente, en vez de pensar en desplegar infraestructura de recarga en las ciudades, porque la infraestructura de recarga de las ciudades podría estar en las mismas unidades, en las mismas copropiedades y en las mismas casas, es decir, si yo puedo prender un bombillo, puedo cargar un carro, es así de simple. Lo que pasa es que quieren meternos que es complejo, y la realidad es que no es complejo, es como conectar cualquier electrodoméstico. Entonces, algo que hizo Terpel, o que está haciendo, es que ya inauguró 2 puntos de carga. El primer punto de carga que instaló fue saliendo por la 80. Yo creo que ese punto no quedó bien ubicado. ¿Por qué? Porque usted sale de su casa cargado, y cuando usted está regresando a Bogotá, usted llega descargado, pero usted no le va a pagar a Terpel el kilovatio eventualmente más caro, porque ellos en algún momento van a cobrar. Yo llego con mi carro descargado y voy a ir a pagarle el kilovatio a mi casa porque es más barato. Entonces, ese punto quedó fabuloso. Es un lugar bonito, saliendo de la 80, cualquiera vaya, y hay parque para niños, hay donde amarrar las mascotas, hay comida, baños limpios, que es fundamental, y hay un excelente wifi. Entonces, pasar el tiempo cargando en esos lugares es muy, muy, muy sabroso. Pero ese punto simplemente lo visitamos solo por conocerlo, cargué, no sé, un 3% en ese punto y seguí mi camino. No bajé directamente a la Ruta del Sol, hice una parada en Girardot para recoger a mis animales. Ahí no cargué, a pesar de que ahí yo tengo un punto mío de Girardot para cargar. Y seguí por Girardot por una vía muy nueva, que es muy bonita, que me pareció que se hicieron unas inversiones grandísimas, y es que de Girardot hoy en día uno puede coger por todo Cundinamarca, es decir, por el costado sería oriental del Magdalena hasta Puerto Bogotá, y seguir ahí sí falta un pedazo de carretera, pero bueno, se cruza ahí en Honda, y se sigue hacia La Dorada y llega uno a Salgar. Usualmente lo que uno debería hacer pues es bajar por la 80 derecho y seguir derecho a Puerto Salgar. Pero lo bonito de Puerto Salgar es que Terpel sí puso en ese lugar un punto que me pareció fabuloso, porque está a baja altura y está lejos de todos los centros poblados, pero está en un punto muy céntrico, porque es la mitad de camino entre Bogotá y Medellín. Adicionalmente, si uno viene de Ibagué, ese punto también le sirve para llegar a Ibagué. O si viene por esa ruta que comunicaba Girardot desde Neiva, ese punto sí está en el corazón vial nacional. Entonces ahí sí cargué, ahí sí llegué descargado y cargué aprovechando la infraestructura de Terpel. Me demoré 1 hora dejando el carro al 100%, comimos, el punto está gratuito en este momento, es decir, no hay que pagar un solo kilovatio. Eso sí, me gasté en comida más de 70.000 pesos esperando, pero vale la pena. Un baño limpio, wifi excelente, porque los operadores no funcionan muy bien en ese lugar, entonces ahí el wifi estaba excelente, entonces me pareció un punto fabuloso. Y de ahí seguí, o sea, ahí ya sí fue terreno inexplorado, porque cogí hacia el norte hasta San Alberto Cesar. Entonces, esa ruta la hicimos en un solo día con mi esposa, o sea, Bogotá, Girardot, cargar en Puerto Salgar y seguir hasta San Alberto Cesar. ¿Por qué yo quería ese punto en San Alberto Cesar? Porque ese es otro punto estratégico. Ese punto es necesario para subir a Bucaramanga, eventualmente para seguir hacia Medellín pasando por Puerto Berrío, o conectar a ese punto de Salgar. Y ese punto es estratégico porque también me sirve para desde ese punto, con 400 kilómetros de autonomía, llegar a Valledupar. Que mi objetivo era llegar a La Guajira. ¿Por qué ese viaje a La Guajira? Porque es la ruta más larga que me imaginé que podía ser desde Bogotá hasta el Cabo de la Vela. Yo quería demostrar que era posible en un carro eléctrico, no solo acá en la ciudad, porque eso está más que demostrado. Yo quería demostrarle a la gente que en un vehículo eléctrico no solo se puede darle un uso urbano, sino que puede ser el único vehículo que una familia puede tener, que puede ser su única opción de compra. No necesariamente tiene que ser el segundo vehículo de una familia, pues porque de pronto, además que son caros,
Hay que entender que el vehículo es eléctrico. Entonces es la ruta más larga que me pude imaginar. A ver, Oscar, cuénteme, ¿qué instaló en el punto de recarga de San Alberto Cesar? Bueno, llegué a San Alberto. Entonces en San Alberto me encontré con un estadero que se llama Multiservicios El Escorpión. Yo previamente había llamado a ellos y les dije, oiga, ¿ustedes tienen luz trifásica? Y me dijeron, sí, acá hay trifásica, venga, venga, me interesa. Entonces, allá en San Alberto estaba en el montallantas, ellos tenían una toma bifásica, realmente es una bifásica, pero en cada pata le ponían una de las fases. Entonces, lo que hice fue conectarme a cada una de esas fases, conectar el neutro y la tierra a una toma y poner mi cargador portátil. Lo hice en el montallantas. Y hablé con el dueño del hotel, le di vueltas en el carro, el dueño del sitio, y él quedó en hacer la adecuación. De hecho, es un sitio donde hay planta eléctrica. Entonces es muy importante porque en los pueblos la luz no es a veces constante. Entonces yo le dije a él, ponga estas tomas industriales trifásicas para que las personas que tenemos un carro con un cargador portátil podamos conectarnos en esas tomas industriales trifásicas y en 5 o 6 horas estar ya al 100% de capacidad para seguir. Y adicionalmente San Alberto es un sitio donde uno puede pernoctar, descansar un poquito y continuar su viaje. Entonces queda un sitio muy bueno para dormir y poder hacer otras 10 horas de manejada, eventualmente hasta Bogotá o eventualmente seguir hacia Valledupar. De San Alberto, en el departamento de Cesar, partimos ¿hacia dónde? De San Alberto salimos cargados al 100% en red trifásica. En red trifásica el carro se cargó en 5 horas. Entonces ya esperando ahí 5 horas en San Alberto, salimos hacia Valledupar. En Valledupar me encontré con algo que yo no sabía. Y es que a veces la gente piensa que Electricaribe ha sido solo un problema de mala administración. También es un problema técnico. Resulta que todos los transformadores, o la inmensa mayoría de transformadores de la costa, no son transformadores trifásicos, son transformadores monofásicos. Uno los puede distinguir porque esos transformadores son redondos. Los transformadores trifásicos, uno les ve 3 cables entrando de las redes de alta tensión y 3 cables saliendo, más el neutro y la tierra. Entonces, lo que ocurre allá es que conectan solo a dos elementos de la red de alta tensión y sacan una red, realmente es monofásica 220 con tap central. Bueno, los que sean ingenieros me van a entender, pero es un transformador monofásico con tap central. Entonces, red trifásica en la costa no hay. No es fácil acceder a toma trifásica. Entonces, en Valledupar llegué a cargar a 220. Cuando cargo a 220, ¿cuál es el problema? Que el tiempo de carga se me duplicó. Entonces ya no iba a cargar en 5 horas, sino iba a cargar en 10 horas. Entonces traté de encontrar algún sitio donde hubiera red trifásica y no me fue posible. Entonces, pues yo tengo un amigo allá que es ingeniero también. Él en su casa tiene 220, normal, tiene ahí sus 2 fases y el neutro. Y ahí me conecté y pues nada, mi amigo me dejó cargar las 8 o 10 horas para continuar mi viaje hacia el Cabo de la Vela. Ahora de Valledupar, ¿hacia dónde vamos? Bueno, de Valledupar, a pesar de que es muy cerca, relativamente cerca, es menos de 200 kilómetros, yo quería llegar a Uribia. ¿Por qué a Uribia? Porque hasta Uribia hay pavimento. Entonces, y adicionalmente hasta Uribia hay pavimento y hasta Uribia hay red eléctrica. Red eléctrica de baja tensión, porque curiosamente en La Guajira hay redes de alta tensión, pero no alimentan a La Guajira. Entonces, hasta la cabecera municipal de Uribia hay electricidad, pero más arriba hacia la Alta Guajira no hay electricidad. Entonces, yo lo que quería hacer era cargar en Uribia al 100% y ahí sí entrar al desierto. Entonces, hablé previamente con una persona de un hotel que se llama el Hotel Villa María. Ella muy amablemente nos alojó y nos permitió instalar la toma, dejarla ya instalada, la toma industrial, para que otros viajeros puedan llegar con sus cargadores portátiles y cargar fácilmente en la toma industrial. Entonces, por el camino pues ocurrió un percance.
Entonces resulta que entre San Juan del Cesar, creo que se llama el pueblo, ahí hay un peaje. Curiosamente pasé el peaje y no me lo cobraron. Yo, bueno, no, que siga, a los carros pequeños no les estamos cobrando. Yo iba con afán porque me dijeron que la vía entre Albania y Uribia era mejor no transitarla de noche porque hay delincuencia que atraca los carros en las noches. Entonces varias personas me lo manifestaron, atendí esa recomendación y yo salí tarde de Valledupar, salí al mediodía. Entonces yo iba rápido, pasé ese peaje que no me cobraron y la carretera cambió completamente, unos huecos gigantescos. No me percaté del hueco tan grande, lo tomé a alta velocidad y estallé una llanta completamente, o sea, la rajé por el lado y me tocó parar en Fonseca, reparar la llanta y el tránsito es seguro hasta Albania. Albania es la puerta del Cerrejón, es la cabecera municipal donde está el acceso más grande hacia la mina del Cerrejón. Entonces allá me quedé en un hotel que se llama Alica y pues simplemente aproveché el tiempo, pues como me tocaba quedarme en ese hotel, pues cargué a 110 en Arica. No era estrictamente necesario, pero pues si uno puede aprovechar el tiempo cargando, entonces esa noche cargué ahí en Albania. No porque fuera necesario, simplemente pues para aprovechar que ahí me permitieron conectarme a 110. En ese momento no sabía si yo podía en Uribia, digamos, conectarme fácilmente. Entonces, entre más carga tenga, pues mejor, porque estoy abriendo camino. Ya llegué a Uribia, en Uribia efectivamente no hay red trifásica por ningún lado, entonces acudí al hotel y le dije, no, pues conectemos acá en red de 220 y carguemos acá. Dormí en Uribia y ahí sí me preparé para ingresar al desierto. El objetivo era, con la carga que hacía en Uribia, tener la capacidad de hacer todo el recorrido, incluyendo destinos como el Parque Yepirachi, que es el parque eólico, el pilón de azúcar, el Cabo de la Vela y hacer pues los recorridos por las zonas turísticas de esa parte. Me encantaría algún día en un 4x4 ir hasta Punta Gallinas, pero pues el carro, un sedán como este no tiene la capacidad para hacerlos. Entonces ahí hablé en Uribia con un guía turístico que se llama Mochileros Pipor. Él tiene un vehículo diésel. Hay algo curioso, pensando en los costos, porque créanme que a la final yo no quiero que la gente se incline por la movilidad eléctrica pensando que es una solución al cambio climático o una solución, porque todo tiene un impacto ambiental. Yo quiero que la gente piense simplemente economía, es economía. ¿Qué está pasando en La Guajira? Cuando ellos llegaron, las personas vieron un carro eléctrico, el guía me dijo, yo le expliqué, no, es que quiero llegar en un carro eléctrico hasta el parque eólico Yepirachi. Es el primer carro eléctrico que estamos llevando al desierto. Y él me dijo, no me dijo, sí, lo acompaño en su paseo, no, él me dijo, lo acompaño en su proyecto. Yo dije, este es el guía que necesito. Él entendió que esto era un proyecto. Entonces, ¿por qué les llamó tanto la atención? Resulta que el galón de gasolina en La Guajira lo venden en pimpinas. Y el galón de gasolina, una pimpina chiquitica de un galoncito, vale 17.000 pesos actualmente en La Guajira. ¿Por qué vale 17.000 pesos? Porque antiguamente, hace unos años, la gasolina la traían de Venezuela y la vendían, póngale una pimpina de 5 galones a 3.000 pesos. O sea, en Venezuela era prácticamente regalada y por contrabando la abastecían La Guajira. Resulta que, dada la falta de infraestructura venezolana en la producción de gasolina, se acabó la gasolina para los venezolanos. Conclusión, para La Guajira también se acabó la gasolina. Entonces ellos miraban, ¿y esto no hay que echarle gasolina? Les parecía asombroso. Hasta con el guía turístico decíamos, qué bonito sería tener un proyecto en el que aprovechamos con hacer un turismo en vehículos eléctricos. En algún momento ojalá se pudiera hacer eso. Y estoy seguro que cuando empiecen a salir 4x4 eléctricos van a tener unas prestaciones aún superiores a cualquier otro 4x4 conocido de combustión. Porque vamos a estar hablando de un motor independiente en cada rueda, carros que se van a poder prácticamente sumergir en un río y como un motor eléctrico no necesita oxígeno ni aire para funcionar,
se pueden hasta sumergir y no se van a apagar. Entonces vamos a hablar de unas características off-road que nunca hemos visto y que seguramente por ahora son sueños, pero en algún momento va a haber esa transición también hacia los 4x4 eléctricos y van a ser muy útiles en entornos desérticos y en entornos donde eventualmente toque hasta sumergir un vehículo. El propietario de un carro eléctrico que decide hacer el viaje a La Guajira va a encontrar electrolineras suficientes. Cuénteme, ¿dónde quedaron instaladas esas electrolineras? Bueno, más que electrolineras, simplemente son tomas industriales en las que una persona con un cargador portátil va a poder conectar. Entonces, ¿dónde quedaron? Yo las puse en una aplicación que se llama Electromaps. Para que las personas sepan, eso es una aplicación española en la que cualquiera puede meter un punto. De hecho, si yo tengo un punto de recarga en mi casa y quiero compartirlo, pues lo puedo poner ahí y ponerlo al servicio de los demás. Entonces a mí me gusta esa aplicación pues porque está bien hecha para el castellano, porque es hecha por españoles. Entonces yo he metido muchos puntos de los que he visitado. Entonces en ese viaje se metieron las electrolineras de la 80 que no estaba metida en Electromaps, yo la metí. Metí la electrolinera de Puerto Salgar que no estaba metida, yo la metí. Entonces esas son electrolineras rápidas que una persona con vehículo eléctrico va a poder cargar en menos de una hora. La de San Alberto son tomas industriales. De hecho, la aplicación de Electromaps permite distinguir qué tipo de conector hay y uno saber a qué se va a enfrentar en el sitio al que va a llegar. Entonces son tomas industriales que le van a permitir a una persona que cuente con un cargador portátil conectársela. Entonces el primer lugar donde van a encontrar tomas industriales es San Alberto Cesar. El segundo lugar es en la casa de Edgardo Mestre, mi amigo, en Valledupar. Allá se van a encontrar con una toma industrial ya no trifásica, sino de 220. Entonces el tiempo de carga ya no es 5 horas como en San Alberto Cesar, sino van a ser 10 horas en Valledupar. Y en Uribia, en el Hotel Villa María, también allá ya quedó instalada la toma industrial para que la gente con un cargador portátil llegue también, pernocte en Uribia y esté preparada y lista para entrar al desierto con su vehículo eléctrico. Bueno, ya nos quedó claro que este viaje se puede hacer con un vehículo BYD. ¿Con qué otro carro eléctrico se puede hacer este viaje? En este momento con ninguno. Pero estoy seguro que este año ya Renault lo presentó, es el Renault Zoe de 58 kilovatios, que va a tener una autonomía de 400 kilómetros. Entonces ese carro ojalá Renault se anime y lo traiga. Entonces vamos a tener un carro con una autonomía suficiente, que va a ser el Renault Zoe de 58 kilovatios hora. Y ojalá Nissan también se anime a traer la versión que ya presentó en Europa, que es con una batería de 60 kilovatios, creo que es un poquito más. Pero el Nissan Leaf también en su versión más nueva va a tener una autonomía suficiente. ¿Qué otro carro que se venda en Colombia mejorará su autonomía? Creo que esos dos. Desafortunadamente BMW no continuó el desarrollo del BMW i3. Entonces, a pesar de que es el más vendido en Colombia de todos los eléctricos, BMW, por situaciones internas y a veces los alemanes, no sé, son cosas que uno no entiende, pero es un carro muy bien vendido que el desarrollo no ha continuado en cuanto a mejorar sus prestaciones de autonomía. Bien, ahora los invitamos a una breve pausa y ya regresamos con el ingeniero electrónico Óscar Pérez para seguir conversando sobre los vehículos eléctricos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de ciencia y tecnología. Estamos con el ingeniero Óscar Pérez, que nos está hablando sobre la movilidad eléctrica y los vehículos eléctricos en Colombia. Óscar, cuénteme, ¿qué otras ciudades de Colombia tienen una infraestructura para cargar carros eléctricos similar a la que tiene la ciudad de Bogotá? Medellín es un ejemplo. Medellín es un ejemplo de lo que ha hecho EPM. Entonces, EPM tiene bastantes estaciones de recarga. De hecho, me parece excelente que EPM ya cobre. Lo único que EPM le critico es que cuando yo fui a Medellín, yo los llamé y les pedí, oiga, ¿yo cómo saco una tarjeta para poder usar su infraestructura de recarga? Yo como bogotano.
Y no fue posible. No fue posible que ellos me facilitaran una manera de que yo, siendo bogotano, yo cargara en Medellín. Eso es un problema que está pasando en el mundo entero, que las diferentes proveedores de energía no se ponen tampoco de acuerdo para permitir que cualquiera cargue en cualquier punto. Y eso también tiene que, ojalá, ahí es cuando se necesita legislación. La legislación es para poner de acuerdo a los que no se quieren poner de acuerdo. Entonces, ojalá el gobierno hiciera de alguna manera que los diferentes proveedores de suministro eléctrico, bien sea la empresa Enel de Bogotá, que aquí tiene sus cargadores, o allá EPM que tiene en Medellín, se pusieran de acuerdo. Oiga, vamos a cobrar, pero una persona que vive en Bogotá puede cargar en Medellín. Hay cargadores rápidos, por ejemplo, en la ciudad de Ibagué. Hay cargadores rápidos en Armenia, en Pereira. Entonces es perfectamente viable llegar a Ibagué, cargar, cruzar la línea, llegar a Armenia y cargar, cruzar a Pereira, llegar a Pereira y cargar, seguir a Medellín, o eventualmente en Cali. En Cali también hay infraestructura de recarga. Entonces, ¿qué zonas de Colombia están completamente desatendidas y donde me gustaría poner tomas industriales adicionales? Boyacá. Allá pues yo puse dos, una en Sogamoso, en un cliente de BLD, una persona que también tiene el mismo D5 y le interesa viajar de Bogotá a Sogamoso y poder regresar. En la casa de mi papá en Suatá, Boyacá, allá puse también punto de recarga. Pero qué interesante, por ejemplo, serían destinos turísticos como Monijirá y Villa de Leyva. Y el llano, Villavicencio no tiene puntos de recarga. Ciudades grandes como Monterrey, eventualmente hacia el Casanare, Yopal o más arriba Arauca. Allá no hay ni un solo punto de recarga. Entonces son sitios que sería interesante visitar y poner las tomas industriales. Entonces yo también invito a los hoteleros que si quieren me contacten. Yo les pongo la toma gratis porque eso no vale nada. Desde que tengan una red trifásica o bifásica y una capacidad instalada de más de 10 kilovatios para su hotel, ya es suficiente como para que puedan al menos permitir que un usuario, una persona que se aloje en su hotel, pueda recargar. Cuénteme cuántos propietarios de BLD hay en Colombia y cuántos propietarios de otras marcas. Bueno, yo las últimas cifras que vi de BLD el año pasado matricularon 86 vehículos. La verdad no sé si son empresas, si son personas. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y ahí estamos como 7 pelagatos, o sea, no somos muchos. Sé que BMW es el que más vende. BMW está vendiendo por el orden de anuales de casi los 200 vehículos. Entonces, según las cifras oficiales, creo que Colombia tiene entre 2.000 y 3.000 vehículos entre híbridos y eléctricos. Yo pensaría que 100% de eléctricos estamos llegando apenas a los 1.000 vehículos, comparado a una flota vehicular que es de millones en Colombia. ¿Y esos propietarios de carro eléctrico qué están haciendo con el carro? Pues nosotros, por lo menos los del grupo de WhatsApp, nos hemos atrevido a viajar. O sea, nos atrevemos a que ese sea nuestro carro. Entonces tengo amigos de WhatsApp que han ido hasta Cartagena, aun cuando les ha tocado volverse en grúa, no les ha importado y lo han hecho. Y tengo personas que les he vendido el cargador portátil y por ejemplo han hecho la ruta Bogotá, cargan en Ibagué, después cargan en Armenia, llegan a Dapa, por ejemplo, que es un sitio turístico del valle, y allá cargan a 110 perfectamente con el cargador portátil. Y pueden hacer turismo regional y devolverse por la misma ruta. Entonces es posible hoy hacer viajes. Entonces sí los hacen. Ellos aman los vehículos eléctricos. Después de que uno usa un vehículo eléctrico, uno quiere usar ese vehículo. Yo personalmente aún mantengo mi camioneta a gasolina y la uso lo mínimo posible. Es decir, no me gusta usarla. Ese viaje a La Guajira perfectamente lo hubiera hecho en el vehículo a gasolina, pero el gusto y el sabor de explorar es volver a abrir camino, es volver a hacer camino pero ya es con un vehículo eléctrico, es esa sensación de abrir camino.